En la ciudad de Jericó, una vibrante y próspera urbe, vivía un hombre llamado Zaqueo. Jericó, conocida por sus palmeras y rutas comerciales, estaba llena de vida y riqueza, pero también de injusticia y corrupción. Entre sus habitantes, Zaqueo se destacaba, no por su bondad o generosidad, sino por su posición como jefe de los recaudadores de impuestos. Zaqueo tenía una gran fortuna. Sus bolsillos estaban llenos, pero su corazón estaba vacío. Los recaudadores de impuestos, especialmente los jefes como él, eran despreciados por la gente. Al trabajar para los romanos, cobraban más de lo debido, enriqueciendo sus propias vidas a costa del sufrimiento de sus compatriotas. A los ojos de su pueblo, Zaqueo no solo era un hombre pequeño de estatura, sino también pequeño en moralidad, un pecador apartado de la justicia y del favor de Dios. Sin embargo, por más que tuviera oro, casas y poder, había algo en Zaqueo que permanecía insatisfecho. Tal vez era la soledad, o quizás el peso de sus propios actos. Los murmullos de desprecio que escuchaba a su alrededor le recordaban constantemente que su riqueza material no podía comprar el respeto, ni mucho menos llenar el vacío de su alma. La vida de Zaqueo, llena de lujos exteriores, estaba desprovista de paz interior. Y en medio de esa realidad, sin que él lo supiera todavía, un encuentro divino estaba por suceder en su camino. Algo que cambiaría su vida para siempre. Zaqueo había escuchado rumores. Por las calles de Jericó, el nombre de Jesús se mencionaba con frecuencia, casi con una mezcla de asombro y esperanza. Se decía que Jesús era un hombre diferente, alguien que hablaba con autoridad y realizaba milagros. Curaba a los enfermos, perdonaba pecados, y, lo más sorprendente, pasaba tiempo con personas marginadas, como los recaudadores de impuestos y los pecadores. Algo en esas historias despertó una curiosidad que Zaqueo no había sentido en mucho tiempo. A pesar de tener todo lo que el mundo podía ofrecer, algo faltaba en su interior. Su riqueza no le brindaba la paz que buscaba, y la constante desaprobación de su comunidad lo mantenía aislado. Zaqueo deseaba algo más, algo que el dinero no podía comprar. Ese día, cuando se enteró de que Jesús iba a pasar por Jericó, una chispa se encendió en él. Sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en lo profundo de su ser le impulsaba a buscar. ¿Sería posible que este Jesús, del que tanto hablaban, pudiera ofrecerle lo que ni su poder ni su fortuna habían logrado darle? El deseo de Zaqueo iba más allá de la simple curiosidad. Había en él una sed de algo mayor, una búsqueda por sentido y redención. Jesús no era como los demás líderes religiosos que lo despreciaban. Tal vez, solo tal vez, este hombre lo miraría de manera diferente. Ese pensamiento lo inquietaba. Aunque pequeño de estatura, dentro de Zaqueo había una urgencia gigantesca por ver a Jesús, por entender quién era este hombre que hablaba de un reino que no se medía en riquezas terrenales, sino en algo más profundo, algo eterno. Las calles de Jericó estaban abarrotadas. La noticia de que Jesús estaba a punto de pasar había atraído a una multitud. Hombres, mujeres, niños, todos se apretaban entre sí, tratando de ver al maestro que había causado tanto revuelo. Zaqueo, con su corazón lleno de deseo, llegó hasta el borde de esa muchedumbre. Sin embargo, había un problema que no podía ignorar, su baja estatura. Intentaba abrirse paso, empujando entre los cuerpos apretados, pero nadie lo dejaba avanzar. La gente, consciente de quién era, no le hacía espacio. Nadie quería darle lugar a un hombre que se había enriquecido explotando a su propio pueblo. Los rostros de desprecio y las miradas llenas de juicio lo rodeaban. Cada vez que intentaba acercarse más, era como si las personas lo alejaran aún más, cerrándole el paso. Zaqueo se sentía atrapado. No solo por su altura, sino por lo que representaba, un pecador, un hombre rechazado. La multitud se convirtió en una barrera física y simbólica. Aunque estaba tan cerca de Jesús, sentía que no podría alcanzarlo. No era solo la multitud que bloqueaba su camino, eran los años de vida que había vivido al margen de decisiones que lo habían distanciado de Dios y de su propio pueblo. Estaba atrapado, no solo en el cuerpo pequeño de un hombre, sino en la imagen de quien era ante los ojos de los demás. Pero en ese momento, algo en su interior se negó a aceptar la derrota.
Tal vez, si no podía pasar entre la multitud, encontraría otra forma. Una forma inesperada, radical, pero que le permitiría ver a Jesús. Zaqueo miró a su alrededor desesperado. La multitud no iba a ceder, pero justo a unos metros, vio una solución inesperada, una higuera frondosa a lo largo del camino por donde Jesús pasaría. Sin dudarlo, se dirigió hacia el árbol. A pesar de su posición como hombre poderoso y adinerado, estaba dispuesto a hacer algo que, para muchos, parecería ridículo, subir a una higuera, como un niño, para poder ver a Jesús. Las ramas se movían ligeramente con el viento mientras Zaqueo se aferraba a ellas, trepando con determinación. Su riqueza y su estatus no le servían aquí. Este acto, simple pero audaz, era una declaración, su deseo de ver a Jesús superaba cualquier orgullo o vergüenza. De pie entre las hojas, en lo alto de la higuera, Zaqueo finalmente tenía una vista clara. Desde ese lugar, observaba el camino con el corazón latiéndole rápido. No importaba que otros pudieran burlarse de él o verlo como un espectáculo, lo que importaba era que, desde esa altura, vería pasar a Jesús. Subir a ese árbol fue más que un acto físico, fue un símbolo de su anhelo de superar sus limitaciones, de romper con su vida pasada, de acercarse al hombre que, sin saberlo aún, transformaría su vida para siempre. El sonido de la multitud crecía más y más fuerte. Jesús estaba cerca. Zaqueo, con el cuerpo cubierto por las hojas del árbol, aguardaba con la respiración contenida. Cada segundo lo acercaba más al momento que cambiaría su destino. Mientras Zaqueo permanecía oculto entre las ramas, observó cómo la multitud se agolpaba aún más a medida que Jesús se acercaba. Podía escuchar los murmullos, las voces emocionadas, los pasos que resonaban en el camino de Jericó. Y entonces, ahí estaba, Jesús, caminando en medio de la gente, rodeado de miradas expectantes. Pero algo sucedió que nadie esperaba. Jesús, en medio de toda esa multitud, detuvo su paso justo debajo de la higuera. Levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de Zaqueo. Fue un momento que hizo que todo lo demás pareciera desvanecerse. No era solo un vistazo casual. Jesús, entre todas las personas presentes, lo había visto a él, un hombre despreciado por todos. Y no solo lo había visto, lo llamó por su nombre. Zaqueo, dijo con voz firme pero llena de bondad, baja de inmediato, porque hoy debo hospedarme en tu casa. Ese llamado resonó no solo en los oídos de Zaqueo, sino en lo más profundo de su ser. ¿Cómo era posible que Jesús, el hombre de quien todos hablaban, lo hubiera reconocido? ¿Cómo conocía su nombre? Más allá de cualquier explicación lógica, Zaqueo sintió que ese momento era más que una coincidencia. Jesús lo había buscado, lo había llamado. A él, el hombre que muchos evitaban y despreciaban. La multitud quedó en silencio por un instante. La sorpresa y el asombro llenaban los rostros de los presentes. Nadie entendía por qué Jesús, el maestro respetado, deseaba entrar en la casa de un pecador. Pero Zaqueo no dudó ni un segundo. Sin titubear, comenzó a descender del árbol, el corazón latiendo con una mezcla de emoción y gratitud. Este encuentro era más que lo que había esperado. Jesús no solo lo había visto, le estaba ofreciendo una oportunidad de redención. Cuando Zaqueo bajó del árbol, los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud. Las miradas de asombro rápidamente se transformaron en gestos de desaprobación. Los rostros en la multitud, que hacía solo un instante esperaban ansiosos ver a Jesús, ahora se llenaban de incredulidad y disgusto. ¿Cómo podía ser posible que Jesús, el hombre santo, el maestro tan venerado, eligiera ir a la casa de un pecador? ¿Cómo es que se va a hospedar con un hombre así?, se escuchaba en medio de los comentarios. Los murmullos se convirtieron en quejas abiertas. Zaqueo es un ladrón, decían unos. Se ha enriquecido a costa de los pobres, decían otros. Las personas, muchas de las cuales habían sido víctimas del abuso y la codicia de Zaqueo, no podían comprender cómo Jesús podía ofrecerle semejante honor. Para ellos, Zaqueo no merecía la atención ni la misericordia de un profeta tan grande. Pero Jesús no se detuvo ante las murmuraciones. Sabía exactamente quién era Zaqueo, conocía su historia y su pasado. Y fue precisamente por eso que lo llamó.
Mientras la multitud seguía hablando con resentimiento, Zaqueo caminaba con Jesús hacia su casa, con el corazón lleno de una mezcla de emoción y temor. Sabía que todos lo juzgaban, que lo consideraban indigno de la atención de Jesús. Pero en ese momento, las opiniones de los demás ya no importaban. El Hijo de Dios había entrado en su vida, y Zaqueo sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Para la multitud, este acto rompía con las expectativas. Jesús no había venido a reafirmar sus prejuicios, sino a demostrar que el amor y la gracia de Dios alcanzan incluso a aquellos que parecen estar más lejos. Aquellos que muchos consideraban los más perdidos, eran precisamente los que Jesús buscaba con más fervor. Ya en la casa de Zaqueo, el ambiente cambió por completo. Mientras Jesús se sentaba a la mesa, el hombre que todos habían despreciado durante tanto tiempo se levantó. Zaqueo, aún lleno de emoción por el encuentro, sabía que no podía seguir siendo el mismo. Frente a Jesús, el peso de sus actos comenzó a hacerse más evidente que nunca. Las miradas condenatorias de la multitud ya no eran necesarias, la presencia de Jesús le mostraba una verdad mucho más profunda: él debía cambiar. Con voz temblorosa pero llena de determinación, Zaqueo habló. «Señor, voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres», dijo, sus palabras resonando con sinceridad en la pequeña sala. Los que estaban presentes, incluso los sirvientes, lo miraban con asombro. Zaqueo, el hombre que había acumulado riquezas a costa del sufrimiento ajeno, estaba dispuesto a despojarse de ellas. Pero no terminó allí. «Y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más». Este era un acto de arrepentimiento genuino. No se trataba solo de palabras, sino de acciones concretas. La ley judía requería una restitución del doble en casos de fraude, pero Zaqueo iba más allá, ofreciendo devolver 4 veces lo que había tomado injustamente. Esto era una señal de que su corazón había sido tocado de manera profunda por el encuentro con Jesús. En ese instante, la transformación de Zaqueo quedó clara. Ya no era el hombre que vivía para acumular riqueza a cualquier costo. Su riqueza, que antes había sido su Dios, ahora no tenía el mismo valor. Lo que Zaqueo había encontrado en Jesús era mucho más valioso que todo el oro y las posesiones que había acumulado. Lo que en verdad anhelaba no era más poder o riquezas, sino la paz que solo viene de una vida restaurada. Con la declaración de Zaqueo aún resonando en la habitación, Jesús se levantó y lo miró con una expresión llena de compasión y satisfacción. Las palabras que salieron de la boca de Jesús fueron más poderosas que cualquier murmullo o crítica que pudiera haber existido en Jericó. «Hoy ha llegado la salvación a esta casa», proclamó Jesús con voz firme, pero llena de ternura. Todos los presentes lo escucharon. No fue solo una afirmación para Zaqueo, sino una declaración pública de lo que el arrepentimiento genuino puede traer: salvación y vida nueva. Jesús no lo juzgó por su pasado, sino que lo acogió por su deseo de cambiar. «Este también es hijo de Abraham», añadió Jesús, recordando a todos que, a pesar de sus errores, Zaqueo era parte del pueblo elegido, digno de la promesa de Dios. Estas palabras derribaban las barreras de rechazo que lo habían rodeado por tanto tiempo. Zaqueo no solo había encontrado en Jesús un nuevo camino, sino que había sido restaurado a su comunidad, ahora visto con nuevos ojos. Jesús continuó: «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Este era el mensaje central de su misión. Jesús no vino por los perfectos o por los que se consideraban justos, sino por aquellos que, como Zaqueo, reconocían su necesidad de un cambio profundo. La multitud, que había murmurado y juzgado, ahora comprendía que la gracia de Dios no se limitaba a quienes ellos consideraban dignos, sino que se extendía incluso a los más despreciados. En ese momento, la casa de Zaqueo no solo estaba llena de la presencia física de Jesús, sino también de una paz y una redención que no podían comprarse ni alcanzarse por esfuerzo humano. Zaqueo, el hombre pequeño que había subido a un árbol en busca de una mirada, había sido encontrado y transformado por el Salvador del mundo. Para concluir esta hermosa historia de Zaqueo, recordemos que no importa cuán lejos creamos estar de Dios, siempre existe la oportunidad de acercarnos a Él con un corazón arrepentido y sincero. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en el amor y la gracia que Jesús nos ofrece. Oremos.
Señor Jesús, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia. Así como llamaste a Zaqueo por su nombre, sabemos que también nos llamas a cada uno de nosotros. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, a arrepentirnos sinceramente y a buscar una vida transformada por tu gracia. Que nunca olvidemos que la verdadera riqueza está en ti. Amén. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Juntos podemos llevar el mensaje del amor de Jesús a más personas. Dios te bendiga.